Привет, как дела? Я ваша учитель Таисия Теплюк. Hola, ¿cómo están? Soy su profesora Taisia Теплюк. Hoy vamos a conocer cosas interesantes referente a nombre en el idioma ruso. Sí, en el idioma ruso los nombres se organizan de una forma diferente que normalmente estamos acostumbrados a ver o escuchar en el idioma español. Normalmente en el idioma español nosotros tenemos dos nombres y dos apellidos. En el idioma ruso y también en algunos otros idiomas, nosotros podemos ver una dinámica diferente de la formulación de los nombres. Por ejemplo, en el idioma ruso nosotros vamos a tener un solo nombre, un solo apellido y también una tercera estructura que no se usa en el idioma español, que es el patronímico. Patronímico, eso es el nombre, patronímico. Vamos a conocer cómo se estructuran las tres estructuras. El primer nombre, ese es el único nombre que eligen los papás para su niño. Posteriormente viene el apellido. El apellido que viene en el nombre completo de un niño o una niña es el apellido del papá, del padre de la pequeña criatura. ¿Por qué el apellido del padre? Lo que pasa es que normalmente cuando una mujer se casa, ella toma el apellido de su esposo. Es por esto que después los hijos van a llevar el apellido únicamente del hombre, de su papá. Eso es lo que va a pasar. El apellido de una mujer desaparece en el tiempo y ya no se resguarda para otras generaciones. Pero en diferentes países que llevan esa dinámica, las cosas pueden estar variando. En Rusia, esto es algo fijo. El niño tiene que llevar el apellido del papá de la criatura. ¿Mm? Pero, por ejemplo, en Ucrania nosotros también podemos llevar el apellido de la mamá. Es decir, eso se puede acordar entre los papás para poder ver cuál de los apellidos va a estar prevaleciendo con uno o con el otro hijo. No significa que van a ser de diferentes papás. Simplemente esto ayuda a que el apellido tanto del hombre como de la mujer prevalezcan en el tiempo y no se pierdan. Pero todos esos detalles podemos ir conociendo en los otros videos. Eso es por parte del nombre y el apellido. Pero el tercer nombre, lo que ustedes nunca van a ver en un pasaporte extranjero de una persona que provenga de un país que lleve esas tres características, el nombre, nombre, apellido y el patronímico, esta información no aparece en los pasaportes o documentos del exterior, digámoslo así, los pasaportes externos, para poder viajar. ¿Por qué digo pasaportes externos? Antes, ahorita ya empieza poco a poco a cambiar el sistema y seguramente en un futuro va a cambiar aún más. Antes existían dos tipos de pasaportes, interno y el externo. Interno es algo muy similar. Si hablamos y comparamos lo que existe en México, es el IFE, nuestra tarjeta de identificación dentro de nuestro país y es válida dentro de nuestro país. En Ecuador, por ejemplo, es una cédula de ciudadanía. Por ejemplo, lo mismo ocurre en Colombia, entre otros países. Cada país tiene un documento que nos representa de una manera interna. No es válido en el exterior como tal, por lo cual allá existían antes, ahorita ya el sistema va cambiando poco a poco, pero por ejemplo, en Rusia todavía existe pasaporte interno y tiene formato de un pasaporte real y el pasaporte externo. Y así nos llama. Entonces, en el pasaporte interno o en un documento de identidad interno o todos los documentos de identidad que son internos, como por ejemplo, certificado de matrimonio, de difusión, certificado de lo que es el nacimiento, partida de nacimiento, toda esa documentación, si uno nace en uno de los países que tiene o maneja patronímico, les va a venir una opción de patronímico y hay que llenar este espacio siempre y cuando la persona nació o se naturalizó en este país. En caso de que uno es extranjero, no tiene patronímico. Si no tiene patronímico, este espacio se queda vacío. No hay que llenarlo.
Todo eso les estoy avisando porque cuando nosotros queremos llenar una documentación y si no estamos naturalizados dentro de los países que lleven el patronímico, dejamos en blanco este espacio. No vayan a llenarlo e inventar cómo sería su patronímico. Ujú. Eso es algo muy importante. Ustedes van a llenar tal y cual como lo tienen en su documentación. Es algo muy, muy esencial. Pero aquí vamos a ver qué es esto, lo del patronímico, cómo podemos traducirlo, cómo podemos entenderlo y cómo se formula. Adicionalmente, veremos diferentes ejemplos de formulación de los patronímicos de los nombres del español. Eso es lo que vamos a estar viendo en la clase del día de hoy. Entonces, ¿qué es el patronímico? Que nosotros podemos solamente notar que aparece dentro dentro de la documentación interna. El patronímico es el nombre de papá del niño, literal, proviene del nombre de papá del niño. En la traducción al español, esto se va a traducir de qué forma? Se va a traducir como si yo estuviera diciendo que, supongamos, María es la hija de Piotr o de Pedro, más o menos así. María es la hija de Pedro. Eso es lo que vamos a ir viendo en la traducción. ¿Es hija de quién o es el hijo de quién? Aparte del apellido, prácticamente el nombre de un niño va a llevar dos opciones de identificación, pero de su papá, no de su mamá. El apellido de su papá y el nombre de su papá. Pero el nombre de su papá no llega así tal y cual como es el nombre de su papá, sino le tenemos que adaptar ciertos sufijos para que convertamos el nombre del papá en un patronímico. Eso es lo que va a estar pasando. Sin este sufijo que tenemos que adaptar y ese sufijo se divide en dos posibles sufijos de acuerdo al género, es decir, sufijo para mujeres, para las mujeres y para los hombres son diferentes. Si yo no adapto este sufijo, voy a decir que el nombre de la persona es este, pero nunca se va a referirse al patronímico. Es decir, es muy importante que yo pueda poner correctamente el sufijo. Bien, hay una cuestión muy curiosa en la parte del patronímico. Muchas veces nosotros, al oír las palabras extranjeras, nombres extranjeros, nos confundimos y pensamos que es un nombre o un apellido, porque suena un poco raro y pues uno ya está interpretando de que, órale, eso es un apellido, tal vez. Pero ese tipo de cuestiones, digamos, por no conocer que no está nada mal, por eso es que es bueno que uno sepa los detalles de la estructura gramatical, que es muy importante, ya que todos esos detalles pueden dar la oportunidad de que la persona pueda manipular un poquito su información y no nos demos cuenta. ¿Mm? Hay que tomar en cuenta que cuando usamos el patronímico como tal, en el idioma ruso, si yo quiero buscar a una persona en las redes sociales para poder conocer más información sobre esta persona, en el idioma ruso el patronímico no se va a usar para las redes sociales. El patronímico únicamente se va a usar para poder decir de una manera más cordial, de una forma más cordial hacia la persona. No voy a usar su apellido. No voy a usar la palabra señor, señora, de esto hemos hablado en los otros videos. En ruso no digo señora María, señor Pedro, no digo esto. Lo que yo estoy diciendo es el nombre y después el patronímico. El patronímico me ayuda a decir que yo estoy dirigiéndome a la persona de una forma más cortés, más oficial. Es esto, más cordial. El nombre y el patronímico, no el apellido, no palabras señor y señora, porque existen, pero no se usan estas palabras. Se usa solamente esta forma. Por ejemplo, en mi caso, mi nombre es Taisia, mi apellido es Tepluk. Mi patronímico es Dmitrievna. Justamente tenemos aquí mi patronímico, aquí del lado derecho,
en la última columna. Dmitrievna, porque mi padre es Dmitri. Aquí lo tengo, Dmitri. Nombre Dmitri es el nombre de la persona. Pero como yo soy hija de Dmitri, entonces el sufijo fue reemplazado, la última letra fue reemplazada por un sufijo de 4 letras, Dmitrievna. Con eso se entiende que yo soy la hija de Dmitri. Dmitri no es mi nombre, solamente digo hija de quien soy, nada más. Mi nombre es Taisia. Por lo cual, si uno quiere llamar de una forma más formal a la persona en el idioma ruso, hay que decir Taisia Dmitrievna. Mi nombre abreviado de Taisia puede ser Tai, Taisa. Toda esa abreviación es un modo informal de dirigirse hacia la persona. La mayoría de los nombres tienen sus abreviaturas, pero es una informalidad. Si yo quiero hablar, profesora Taisia, señora, señorita Taisia, darle una oficialidad, necesito decir esto. O no importa qué tipo de profesión uno tenga, puede ser un magíster, puede ser un ingeniero, licenciado, no importa. Puedo no o no decir el puesto o la especialidad que lleve la persona por su carrera o por su profesión, sino simplemente decir el nombre completo y el patronímico. Es como funciona en el idioma ruso. Es distinto al idioma español. Okay. Vamos ahorita a ver cómo se están formulándose esos patronímicos en el idioma ruso. Como les mencioné, estos tienen diferentes sufijos y todos esos sufijos van de acuerdo al género, es decir, de acuerdo a si es que este patronímico pertenece a una niña o a un niño. Es muy importante. Entonces, aquí en la tabla podemos apreciar la columna del lado izquierdo. Para mujer, para hombre. Tenemos el nombre del papá. Tenemos dos posibles nombres. Iván, Sergei, se repiten 2 veces porque va dividido para sección de mujer y para el hombre. Entonces, ¿cuáles serían los sufijos para el patronímico para la mujer? Tanto como para mujer como para el hombre, nosotros vamos a tener dos opciones de patronímicos. El cambio de cada uno solamente se va a ver en una letra, nada más. Vamos a ver, aquí tenemos subrayados de colores. Si se fijan, si yo quiero decir que la niña o la mujer tiene papá que se llama Iván, yo tengo que, como termina en una consonante, agregar el sufijo. Siempre y cuando en ruso una palabra termina en una consonante, yo agrego sufijo, no reemplazo nada, siempre y cuando sea consonante. Es una regla que pueden ustedes seguir para cuando van a estar declinando en los casos, lo que vamos a estar aprendiendo en otras clases. Entonces, Iván, y le agrego el sufijo ovna. El sufijo ovna es el que se usa más. Ivanovna. Ivanovna. Por ejemplo, María Ivanovna. Eso significa que María es hija de Iván. María no es Iván, la María es hija de Iván. Ivanovna. Pero también existe segundo sufijo. Este se usa para las palabras, para los nombres, cuales pueden terminar en símbolo suave, en la letra Y, normalmente en el idioma ruso. En caso de que termine en la letra Y o en símbolo suave, el nombre del hombre, entonces voy a reemplazar la letra Y o el símbolo suave por el sufijo yevna. Normalmente eso es su lógica. Eso es su lógica. ¿Mm? Y también, ¿cómo podemos saber cuál de los dos sufijos usar, ovna o yevna? Aparte de que ovna casi siempre se usa y yevna es menos usado, tenemos que escuchar cómo se pronuncia la palabra, el nombre. Si suena bien o suena un poco raro o no tan adecuado. Esto nos va a ayudar a entender cuál de los sufijos le quedan mejor. Vamos a ver el nombre Sergei. Sergei, si el papá se llama Sergei, le vamos a decir a la niña que es la hija de Sergei. Para poder decir eso, vamos a decir que ella es Sergeyevna. Si se fijan, se eliminó la letra Y y se reemplazó por Yevna. Pareciera que estoy duplicando la letra Y, pero no lo estoy haciendo. Simplemente estoy pegando sufijos y es una coincidencia de que salieron 2 letras Y cerca. Nada más. Y en caso del hombre, que es lo que voy a hacer, le voy a pegar otros sufijos. La mayoría de las veces
el sufijo que está subrayado de amarillo es el que se usa más, que sería ovich, ovich. Por ejemplo, el papá es Iván y si el niño, por ejemplo, es Juan, le voy a decir Juan Ivanovich, sufijo ovich. Como termina en una consonante, pego el ovich y ya está. Ya tengo el patronímico para el niño. Si el papá es Sergei, entonces voy a decir Juan Sergeyevich, el sufijo yevich. Como pueden darse cuenta, los sufijos de amarillo son los más usados tanto para hombre como para mujer, mientras que los de color como más azulito, esos son menos usados, pero existen. Esos son todos los posibles sufijos que existen en el patronímico. Así que, si es que ustedes van a escuchar que una persona tiene en el nombre que les está dando el sufijo ovna, yevna, ovich, yevich, este sufijo indica que estamos hablando de un patronímico, no les están dando un apellido. Eso es una cuestión muy importante. Muchas veces cuando una persona que tiene un patronímico y les da su nombre y el patronímico y no da su apellido, ¿para qué hace eso? Para que ustedes no puedan encontrarla en las redes sociales. Es como un pequeño tip y secretito. O simplemente así para poder no dar una identidad completa por ciertas razones. Ahí uno ya debe estar pensando por qué. Pero son pequeños tips para que ustedes no se dejen llevar por desconocimiento de estructuras gramaticales por el nombre. Siempre y cuando ustedes quieran encontrar una persona, necesitamos su nombre completo y el apellido. Esos son sus dos puntos importantes para poder encontrar a la persona o identificar. Si no les da el apellido, hay algo más ahí. Pequeños tips. Muy bien, vamos ahorita a recrear patronímicos para diferentes nombres que normalmente podemos escuchar en español. Y después en los comentarios o mandándome a mí, ustedes me van a escribir cómo sería el patronímico en su caso, basándose en el nombre de su papá. Vamos a ver, aquí ya los nombres están escritos con las letras en ruso. Están usando el cirílico del idioma ruso. Y primer nombre sería Javier. 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 Si el papá se llama Javier, como termina en una consonante, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar la letra, el sufijo que está en sección amarilla. Solo le agrego y sería así. Javierovich. Javierovich. Juan Javierovich. Por ejemplo, para hombres, ojo, hombres. Para una mujer sería Javierovna, María Javiera, ¿ok? Vamos con otro, Roel, termina en símbolo suave, suave, fíjense en esto. Como les mencioné, si termina en símbolo suave, entonces voy a elegir sufijo que contenga la letra Y, 100%, y voy a reemplazar símbolo suave por la Yevna o Yevich, por lo cual el patronímico para mujer del nombre de papá Roel sería Roelevna, Roelevna, y para hombre sería Roelevich, Roelevich. Estaríamos eligiendo el sufijo tanto de nombre como mujer de color azul. Es lo que vamos a estar haciendo. Vamos con otra. Milton, Milton. A Milton, um, este nombre termina en una consonante. Entonces voy a poner el sufijo en caso de mujer y hombre de color amarillo. Miltonovich o Miltonovna. Vamos con Petro. Petro sería en hombre para los niños, si el papá es Petro, sería Petrovich, Petrovich, y en mujer sería Petrovna, el acento en la ovna. Petrovna, Petrovich. Esos serían sus patronímicos. Muy bien. Espero que a ustedes les sirvió mucho esa información porque les va a ayudar también a llenar diferente documentación y también entender cómo es la estructura gramatical en los nombres en el idioma ruso. Большое спасибо за урок. Muchas gracias por la clase y увидимся на следующем уроке. Y nos vemos en la siguiente clase. Пока!